continuamos con otras noticias. Hay preocupación entre las autoridades luego que tras una investigación liderada por la PDI se detectara que funcionarios del registro civil estaban trabajando para bandas criminales. Eso a través de la emisión de pasaportes ideológicamente falsos. 7 de ellos fueron detenidos y permanecen en prisión preventiva. La forma con que lograron adulterar uno de los supuestos pasaportes más seguros del mundo y su manera de operar en la nota de Pablo Álamos. De vez en cuando comentamos con respecto a ellos. Ya con lo visto queda en claro que estamos hablando sobre delincuencia. Eso sí, las imágenes no corresponden a nuestro país. These burglaries by Chilean tourists. Останкинский суд Москвы отправил под арест таксиста Клофелинчик. No Rio de Janeiro, a polícia desmantelou uma quadrilha de chilenos que assaltava shoppings e residências. En distintos idiomas la misma idea. Hablan sobre chilenos detenidos en distintos continentes acusados de pertenecer a bandas criminales dedicadas a todo tipo de delitos. Sus identidades, la sorpresa terminó siendo siempre la misma. En territorio nacional cuentan con amplios prontuarios, existen investigaciones abiertas en contra de ellos, sin embargo, pudieron viajar igual. La pregunta es ¿cómo? Quizás en esta sala del Centro de Justicia se entregaron algunas pistas de ello. Efectivamente son hechos graves y justamente dicha gravedad está aparejada a la medida cautelar que se dictó en este momento, como es la prisión preventiva. En el aeropuerto donde se encendieron las alarmas, gracias al olfato policial de un detective, que un sujeto quiso viajar a Argentina mostró su pasaporte y de inmediato al funcionario su cara le generó dudas. El que lo conocía lo había detenido en el pasado y su nombre no era el mismo que aparecía en su documento de identidad. Se dio aviso al Ministerio Público y ahí es cuando comenzaron a indagar. Logramos establecer que la persona estaba mintiendo y a su vez logramos establecer su verdadera identidad. Al ver que el documento que presentaba reunía todas las medidas de seguridad, decidimos dirigirnos al registro civil con el objeto de poder determinar si el documento que teníamos en ese momento en nuestras manos era un documento elaborado por ese registro. Y la respuesta que obtuvieron fue lamentablemente sí. O sea, alguien descubrió la forma de adulterar uno de los pasaportes más caros y supuestamente seguros del planeta. Más preocupante aún, la respuesta confirmó que por algunos miles de pesos, funcionarios de un servicio público estaban dispuestos a trabajar para organizaciones criminales. El registro civil e identificación estaba comprometido. Esta persona podría, por ejemplo, ir caminando, ser sujeto a un control de identidad. Una persona con orden de detención, por ejemplo, pero él presenta una cédula de identidad o un pasaporte con datos de un tercero y el carabinero va a hacer el cotejo visual, va a ver qué corresponde, va a consultar el RUT que no es el de él y va a saber que no tiene orden de detención y por lo tanto esa persona va a poder seguir caminando tranquilamente. La afirmación preocupa. El pasaporte también le permitía a los delincuentes que accedían a él por una cifra cercana a los 700.000 pesos volver a entrar a países en donde su presencia estaba prohibida por distintos delitos. Inglaterra, Argentina y España entre los ejemplos. La simpleza con la que operaba la organización es lo que más sorprende. A la izquierda de su pantalla aparecerá la etiqueta de dramatización. Dicho eso, procederá a escuchar cómo lograban corromper el sistema. Esta persona se sentaba en el puesto de toma de imágenes, daba sus datos, al proyectar sus datos a través del sistema, le solicitaba poder renovar su imagen o la captura de su fotografía. En ese momento la persona se paraba, venía el delincuente, se sentaba y se capturaba la imagen. Debo no equivocarme en afirmar que la mayoría se hacía los días sábados. Ahí son ciertas oficinas nomás las que atienden y hubo otros casos que son los menos en que se hizo un día de semana. Justamente parte de la investigación apunta a averiguar bien de qué manera eso no llamó la atención. En el organigrama lo que resta, delincuentes llamaban a quien ofrecía el servicio. Este se ponía en contacto con el sujeto que iba a ser suplantado y posteriormente con los empleados públicos que terminarían el trabajo. En su elaboración se ha podido constatar, como ahora, que han hecho algún tipo de adulteración no prevista y que requiere de la complicidad de oficiales del registro civil, porque lo que ha habido, por ejemplo, es que ponen las manos de una persona y el rostro de otra. Esa no es una adulteración de un pasaporte, es una falsificación en su elaboración de una manera inexplicable.
¿Tiene derecho a un abogado? Ya, si no, el Estado le va a conseguir alguno. Falsificación de instrumento público, cohecho y delitos informáticos. Está en calidad de imputable la orden de detención del primer juzgado de garantía de Santiago. Bueno, amiga, nos vemos ya, no sé qué. Para que se meta, por supuesto, denme un segundo, ¿puedo pasar? Acompáñame, no sé. 32 pasaportes ideológicamente falsos fueron emitidos en los últimos 10 meses. Los que aparecen en imágenes son algunos de los funcionarios que el Ministerio Público acusa de la emisión de estos documentos. Algunos llevaban trabajando en el registro civil más de 10 años. Quizás cuántos otros delincuentes ostentan hoy su manto de impunidad en el extranjero. Tenemos conocimiento en estos momentos de que 5 de ellos se encuentran fuera en el extranjero. Ya se tomaron las medidas pertinentes a través de todos los organismos, a través de los contactos policiales que existen hoy en día y a través de Interpol. En este momento de la investigación no podemos descartar, no tenemos una fecha límite, pero tampoco hemos averiguado casos concretos en fechas anteriores. Es parte de la investigación y en ese sentido no le puedo ni afirmar ni descartar acerca de que hubieran más casos. Por culpa de este tipo de delincuentes que actúan en el extranjero por los delitos cometidos por funcionarios corruptos y las vulnerabilidades de nuestro sistema, otros millones se ven afectados. Solo como ejemplo, la decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos con los chilenos y sus respectivas visas hace cerca de un año. Y nos dijo, miren, si ustedes nos subsanan estas vulnerabilidades que han tenido, nosotros vamos a tener que eliminarle la visa waiver. Y en ese contexto nos dieron como un pequeño castigo, que fue rebajarnos de 2 años de revisión que tienen todos los países que tienen la visa waiver a 1. Los justos pagan por pecadores. 10 personas, entre ellos 7 funcionarios del registro civil, fueron formalizadas por los delitos de soborno, falsificación de instrumento público y alteración maliciosa de datos informáticos. Sistema corrompido, debilidades a la vista. El problema es que aparentemente esto recién comienza.